Trató al mochilero mojado con amabilidad y resultó ser el dueño millonario de su café. Antes de arrancar con la historia, dinos desde dónde estás viendo este video. Disfrútala. La lluvia llegó sin avisar esa mañana en París. No la lluvia fina que la ciudad tolera con elegancia. Esta era otra cosa, agua espesa, furiosa, la clase que dobla los paraguas y empapa hasta los huesos en 30 segundos. Paola Serrano llegó al Café Lumière corriendo los últimos 50 metros, con la chaqueta sobre la cabeza y los zapatos ya arruinados. Empujó la puerta de servicio. Se apoyó contra la pared. Respiró. El olor a café recién molido la envolvió como siempre. 3 años. 3 años entrando por esa puerta trasera, poniéndose ese delantal negro, soportando ese mismo salón lleno de gente que nunca la miraba realmente. Llegas tarde, dijo Gilles sin levantar la vista de la barra. Gilles Marchetti, el gerente. Traje todos los días. El mismo nudo de corbata desde que Paola lo conocía. No era cruel, exactamente. Era de esa clase de personas que tratan a los empleados como piezas, sin maldad particular, pero sin calor tampoco. 2 minutos, respondió Paola, anudándose el delantal. En el Lumière, 2 minutos son 2 minutos. Paola no respondió. Tomó el bloc y salió al salón. El Café Lumière era una institución en Saint-Germain-des-Prés. No el tipo de café que aparece en guías turísticas baratas, sino el que los parisinos guardan para sí mismos. Mesas de mármol, sillas de terciopelo granate, una barra de madera de 100 años. Los cafés costaban lo que en cualquier otro lugar costaría un almuerzo completo. Y la clientela lo sabía, y lo pagaba, y le gustaba saber que lo pagaba. Esa mañana, un par de ejecutivos con laptops. Una mujer con un peinado que valía lo mismo que el sueldo semanal de Paola. Un hombre de mediana edad con el Financial Times doblado en cuartos. La mañana avanzó como siempre. Pedidos, bandejas, sonrisas de servicio. Paola sabía manejar todo eso. Lo que no esperaba era la puerta. Eran casi las 10 cuando se abrió, y esta vez el frío entró antes de que nadie pudiera reaccionar. Un hombre cruzó el umbral completamente empapado. Empapado no como alguien que olvidó el paraguas. Como alguien que llevaba horas bajo la lluvia y ya había dejado de importarle. La chamarra de mezclilla chorreaba. Los pantalones cargo oscurecidos por el agua. Las zapatillas, que en algún momento habían sido blancas, eran una declaración de rendición ante el clima. Del hombro colgaba una mochila vieja, con tantos remiendos que ya no era fácil saber el color original. Se detuvo en el umbral. Miró el salón. Y el salón no miró a él. El ejecutivo de las laptops bajó la vista con ese gesto de definitivamente no pertenece aquí. La señora del peinado arrugó la nariz como si el olor a lluvia fuera un agravio personal. El hombre del Financial Times no levantó los ojos, pero algo en sus hombros se puso rígido. El hombre empapado no se movió. Tenía el cabello aplastado contra la frente, barba de varios días, y los ojos de alguien que ha dormido poco y pensado demasiado. Paola estaba detrás de la barra cuando lo vio. Vio al hombre. Y vio las miradas. Conocía esas miradas. Las había recibido ella misma, cuando llegaba a ciertos lugares con la ropa incorrecta o el acento incorrecto. La mirada que dice, aquí no. La que no necesita palabras porque el mensaje está tan claro que las palabras sobran. Dejó el trapo que tenía en la mano. Caminó hacia él. Bonjour, dijo con una sonrisa genuina, no de servicio. Bienvenido. ¿Busca a alguien o viene a tomar algo? El hombre la miró como si esperara otra cosa. Solo, necesitaba salir de la lluvia, dijo. Hablaba español, con un acento que no era francés. Su voz era grave, ronca, de alguien que no ha hablado mucho en los últimos días. Y tal vez un café, si no es un problema. Ningún problema, respondió Paola en español, porque lo había reconocido antes de que él dijera nada. Venga, tengo una mesa perfecta. Lo llevó a la del rincón. La más tranquila. La que quedaba lejos de las miradas del salón. El hombre se sentó despacio,
como si sus músculos hubieran olvidado la mecánica del descanso. Dejó la mochila en el suelo con un cuidado desproporcionado para algo tan gastado. Enseguida le traigo algo caliente, dijo Paola. No sé si tengo suficiente para. Hoy le invito yo, lo interrumpió ella, y su tono no dejaba espacio para protestas. Nadie debería estar frío y sin café en un día como este. Paola fue a la cocina. Ese día le tocaba el almuerzo del turno, un sándwich de jamón y queso que ella misma preparaba. Lo tomó. Lo miró. Lo puso en la bandeja junto al capuchino y añadió un bollo de mantequilla que nadie había reclamado de la mañana. Volvió a la mesa. El capuchino de la casa. Y esto es del turno de la mañana, si tiene hambre. El hombre miró el sándwich. Luego la miró a ella. Eso es su almuerzo. No era una pregunta. Lo había deducido solo. Paola sonrió. Yo como luego. Usted necesita comer ahora. El hombre tomó el sándwich con una lentitud que sugería que hacía un esfuerzo por no tomarlo con urgencia. Dio el primer mordisco y cerró los ojos un momento. Solo un momento. Con una expresión que Paola no supo descifrar del todo. No era solo hambre. Era algo más complicado. Me llamo Paola, dijo ella, extendiéndole la mano. Paola Serrano. Y puede venir cuando quiera. Las miradas de este lugar no muerden, aunque a veces lo parezca. Él tomó su mano. Un apretón firme, seco, de alguien acostumbrado a dar la mano en contextos muy diferentes. Emilio, dijo. Emilio Vargas. Mucho gusto. Disfrute el café. Si necesita algo, me llama. Y Paola volvió al trabajo. No sabía, en ese momento, que acababa de cambiar su vida entera. Ni que ese hombre era Emilio Vargas, el fundador del Grupo Vargas. El dueño de 19 cafeterías de lujo en 4 países. El dueño del Café Lumière. El dueño del lugar donde ella llevaba 3 años fregando tazas. Y que llevaba 4 días en París, disfrazado de nadie, buscando una sola cosa. Saber si todavía existía alguien en este mundo que tratara bien a un desconocido sin esperar nada a cambio. Acababa de encontrar la respuesta. 3 mesas más allá, la señora del peinado caro golpeó la mesa de mármol 2 veces. Esta taza tiene una mancha, dijo, con el tono de quien reporta un crimen. Paola la revisó contra la luz. Nada. La cambio ahora mismo. Mientras caminaba de vuelta a la barra, pasó junto a la mesa del rincón. Emilio la miraba con algo parecido a la diversión. ¿Siempre así?, preguntó en voz baja. Solo los martes, respondió Paola sin detenerse. Los miércoles son peores. Una risa baja. Genuina. De alguien que no esperaba reírse. Cuando Paola regresó con la taza limpia, la señora la examinó con la lentitud de quien ejerce poder, y asintió. Paola siguió trabajando. A las 12 menos cuarto, el salón empezó a vaciarse. Emilio seguía en su mesa. El capuchino hacía rato que se había terminado, pero él no preguntó cuándo cerraban. En un momento de calma, Paola se acercó. Mejor. Mucho mejor. Gracias por todo. No tiene importancia. Sí tiene, dijo él, y su tono lo hacía definitivo, no cortés. Tiene mucha importancia. Paola se apoyó en el borde de la mesa vecina. ¿Está de paso por París? Algo así. Llegué hace 4 días. Quería ver la ciudad de otra manera. ¿De otra manera cómo? Él miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. Sin que nadie sepa quién soy. Paola lo estudió un momento. Había algo en esa frase que sonaba más pesada de lo que aparentaba. ¿Y funciona? Todavía no lo sé. ¿Usted ha necesitado alguna vez desaparecer un poco? Paola pensó en su departamento de 20 metros cuadrados en el 5º piso sin ascensor. En el contador bancario siempre demasiado bajo. En el cuaderno donde calculaba cuánto necesitaba y cuánto tiempo le tomaría. Todos los días, dijo con honestidad.
Emilio la miró con una atención que no esperaba de un desconocido con mochila vieja bajo la lluvia. ¿Y a dónde desaparece? Hay un banco en el Guay de Montebello desde donde se ve Notre Dame. Paola sonrió. A veces voy ahí después del turno y pienso que en algún momento voy a tener mi propio lugar. ¿Su propio lugar? Un café con librería. Su voz cambió sin que pudiera evitarlo. Pequeño. Con sillones de verdad. Libros de segunda mano. Café a un precio que no te haga calcular si puedes permitírtelo. Un lugar donde la gente pueda quedarse sin que nadie la mire raro. Emilio escuchaba con una atención que incomodaba un poco por lo genuina. ¿Y qué falta para tenerlo? Dinero. Bastante dinero. Y un banco dispuesto a prestarlo a una mesera sin historial crediticio. ¿Ha intentado el préstamo? 3 veces. La última el mes pasado. El director me explicó muy amablemente que mi perfil de riesgo no se ajustaba a los criterios actuales. Comillas en el aire. Que es la forma educada de decir no para usted. Emilio guardó silencio un momento. Antes de que pudiera responder, Gilles apareció desde la barra. Serrano. Mesa 5. Paola se irguió. Ahora vuelvo, le dijo a Emilio. No supo, mientras caminaba hacia mesa 5, que Emilio Vargas había sacado su teléfono en ese momento. Que había marcado el número directo del director de la Banque du Marais. Que en 40 segundos, sin que nadie lo viera, había pedido que revisaran el expediente de una solicitante llamada Paola Serrano. Que su café iba a estar aprobado antes de que terminara la semana. Lo que sí supo Paola, al final del turno, fue que Emilio seguía en la mesa cuando se puso el abrigo para irse. ¿No tiene a dónde ir?, preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Tengo dónde ir, dijo él. Pero prefiero quedarme aquí. Paola lo miró. Había algo en ese hombre que no encajaba. El acento cuidado. Las manos que no tenían el aspecto de alguien que había caminado semanas. Los ojos que pensaban con demasiada precisión para alguien que supuestamente no tenía nada que pensar. Pero era sábado, estaba cansada, y había algo en ese desconocido que, sin saber por qué, le parecía seguro. ¿Conoce el Guay de Montebello?, preguntó. No. Venga. Se lo enseño. El banco frente a Notre Dame seguía ahí, como siempre. Se sentaron. La lluvia había parado. El río brillaba con esa luz de tarde que en París no se veía en ningún otro lugar del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva viniéndose aquí?, preguntó Emilio. Desde el primer mes que llegué. Vine desde Madrid con 2 maletas y la idea de que en 3 años ahorraría suficiente para empezar algo. Eso fue hace 4 años. ¿Y el cálculo falló? El cálculo era correcto. Los gastos que no había calculado no lo eran. ¿Y los 3 intentos de préstamo? ¿Cuánto necesita exactamente? Paola lo miró de reojo. ¿Para qué quiere saberlo? Curiosidad. Unos 80.000 euros. Para un local pequeño, reformas mínimas, equipo y primer pedido de libros. Lo que no tengo ni voy a tener pronto. Emilio asintió sin decir nada. Estuvieron un rato en silencio mirando el río. ¿Y usted?, dijo Paola. ¿Qué hace cuando no está vagando por París bajo la lluvia? Tengo un negocio. En varios sitios. Pero últimamente me ha parecido que me había olvidado de por qué lo empecé. ¿Y por qué lo empezó? Porque me gustaban los cafés donde la gente se sentaba de verdad. Paola lo miró con una expresión que él no supo leer del todo. Eso es exactamente lo que quiero hacer yo. Lo sé, dijo él. Y no dijo nada más. El teléfono de Emilio vibró. Él lo sacó, vio la pantalla, lo guardó. ¿No tiene que atender eso? No hay nada urgente. Mentira. El mensaje era de su asistente. Junta de Milán confirmada para el lunes. ¿Confirmó su vuelo? Emilio no respondió. Siguió mirando el río.
Y pensó, sentado en ese banco con una mesera que soñaba con libros y café a precio honesto, que hacía 12 años que no se sentaba en ningún lugar sin agenda. Que eso, por sí solo, ya valía el viaje. Lo que no pensó, o no quiso pensar, era en lo que ocurriría cuando Paola descubriera la verdad. Porque la descubriría. Eso era inevitable. La pregunta era cuándo. Y si para entonces ya sería demasiado tarde para arreglar lo que había roto. Los días siguientes llegaron con una naturalidad que ninguno de los dos había planeado. Emilio volvió a Lumière al día siguiente. Y al siguiente. Siempre en la mesa del rincón, siempre con la mochila vieja, siempre esperando a que el turno de Paola terminara. Y Paola, que llevaba 4 años en París sin que nadie le preguntara de verdad qué quería, descubrió que hablar con este desconocido era la parte del día que más esperaba. Lo llevó al puesto de don Aurelio, un anciano que tenía libros usados en la Rue de Bussy desde hacía 30 años. Tu amigo tiene los ojos que piensan demasiado, le dijo don Aurelio cuando Emilio fue al baño un momento. No es mi amigo exactamente. ¿Qué es? Paola no respondió. Cara. Dijo don Aurelio con la paciencia de quien lleva décadas observando gente pasar. A ese hombre le pesa algo que no te ha dicho. A todo el mundo le pesa algo, respondió Paola. No de esa manera. Paola miró hacia donde había ido Emilio. ¿Qué quieres decir? Que lleva 20 minutos revisando libros con las manos de alguien que no revisa libros con esa clase de manos. Don Aurelio señaló sus propias manos, callosas de décadas de cajas. Las manos de ese hombre no han hecho trabajo físico en mucho tiempo. Y la mochila es vieja, pero el reloj que llevaba ayer no lo era. Paola no lo había notado. O si lo había notado y había decidido no pensar en ello. Tal vez heredó el reloj, dijo. Tal vez, dijo don Aurelio, con el tono de quien dice exactamente lo contrario. Emilio volvió con el Quijote en la mano. ¿Cuánto? 5 euros. Lo pagó. Se lo dio a Paola sin decir nada, con una nota escrita a mano en la primera página. Para la persona que sabe que el mejor viaje es el que aún no ha empezado. Paola lo leyó. Lo guardó en la bolsa. Y no preguntó nada. Pero esa noche, en su departamento de 20 metros cuadrados, lo leyó 3 veces. Y pensó en lo que había dicho don Aurelio. Las manos. El reloj. Tomó el teléfono. Escribió, Emilio Vargas París. Borró la búsqueda sin ejecutarla. Cerró el teléfono. Se dijo que estaba siendo paranoica. Pero guardó el libro en la mesilla. Y apagó la luz pensando que mañana lo observaría con más cuidado. El jueves de la segunda semana, Paola llegó a Lumière media hora antes de su turno. No para trabajar. Para buscar algo. Se fue directa a la oficina de administración, que Gilles dejaba abierta cuando no estaba. Buscó en el archivador. Facturas del proveedor de café, contratos de mantenimiento, seguros del local. Y al fondo, en una carpeta azul con el logo del grupo propietario. Grupo Vargas, Café Lumière. Contrat de gestión. Paola leyó el nombre. Lo leyó 2 veces. Vargas. Lo cerró. Lo devolvió al archivador exactamente donde estaba. Salió de la oficina. Se puso el delantal. Empezó el turno. Cuando Emilio llegó a las 10 y se sentó en la mesa del rincón con su mochila vieja y su expresión de hombre que no tiene nada que ocultar, Paola le llevó el capuchino como siempre. Bonjour, dijo él. Bonjour, respondió ella. Le puso el café en la mesa. ¿Está bien?, preguntó Emilio. Turno largo, dijo Paola, y se fue a la mesa siguiente. Pasó el resto de la mañana buscando en el teléfono cada vez que tenía 30 segundos libres. Grupo Vargas. 19 establecimientos en 4 países. Fundador y director general, Emilio Vargas. Patrimonio estimado en los últimos cálculos de la prensa económica, más de 300 millones de euros. 300 millones. Paola entró a la cocina con la excusa de revisar un pedido.
Se apoyó contra la pared fría. El hombre al que le había dado su sándwich. El que había escuchado su sueño en el banco del Sena. El que había comprado el Quijote para ella. Era el dueño de este café. Era el dueño del café donde ella llevaba 3 años soportando a señoras que encontraban manchas donde no había manchas. Respiró. Contó hasta 10. Salió. Emilio seguía en su mesa. Cuando Paola se acercó, algo en su expresión cambió, como si hubiera notado que algo en ella también había cambiado. ¿Podemos hablar?, dijo Paola. Su voz salió más plana de lo que quería. Claro. No ahora. Queda pendiente. Él asintió. Paola siguió trabajando. No dijo nada más ese día. Pero cada vez que pasaba junto a la mesa del rincón sentía el peso de todo lo que no se habían dicho. Y cada vez que Emilio la miraba con esa atención de los ojos, ella sostenía la mirada un segundo antes de apartar la vista. Que sepa que lo sé. Que espere. Al final del turno, Gilles la llamó desde la barra. Serrano. Necesito hablar contigo. El tono no era el de los 2 minutos de retraso. Paola se acercó. Sí. Mañana tenemos una visita corporativa. Gilles bajó la voz, aunque no había nadie cerca. Del grupo. Auditoría de servicio al cliente. Van a evaluar a todo el personal durante el turno de la mañana sin que los clientes lo sepan. ¿Cuándo llegaron? Esta tarde. Son 3. Van a llegar como clientes normales. Paola asintió. Entendido. No hagas nada diferente, dijo Gilles. Solo actúa como siempre. Paola miró hacia la mesa del rincón. Emilio ya se había ido. Había dejado el dinero del café en la mesa, más propina de la necesaria, como siempre. Y una servilleta doblada en cuartos. La abrió. Sé que algo cambió hoy. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Paola la guardó en el bolsillo del delantal. Y salió del café con el peso de una decisión que todavía no había tomado pero que sabía que no podía seguir postergando. La visita corporativa llegó al día siguiente a las 9:15. 3 personas. 2 hombres con trajes discretos y una mujer con un portafolio negro. Se sentaron en mesas separadas, pidieron café con naturalidad y sacaron los teléfonos como cualquier cliente. Nadie en el salón sabía que eran auditores. Nadie, excepto Paola. Paola trabajó el turno de la mañana con la precisión de alguien que sabe que la están mirando y a quien eso no le cambia nada. A las 10:15, la puerta se abrió. Emilio entró. Sin la mochila. Con un jersey gris y pantalón oscuro y el pelo recién lavado y la barba recortada. La misma cara. La misma postura. Pero sin la capa del mochilero. Se sentó en la mesa del rincón. Como siempre. Paola le llevó el café. Le puso la taza en la mesa sin mirarle a los ojos. Paola, dijo él en voz baja. Señor Vargas, respondió ella, igual de bajo. Un silencio de 3 segundos. ¿Cuándo lo supiste? Ayer. Aunque don Aurelio me avisó antes de que yo lo buscara. Emilio cerró los ojos un momento. Necesito explicarte. Ya lo sé. Pero ahora mismo tengo auditores del Grupo Vargas evaluando el servicio de este establecimiento. Paola le sostuvo la mirada. ¿Quiere que lo señale o prefiere que sigamos como si nada hasta que termine mi turno? Emilio la miró. Había algo en esa mujer que lo dejaba sin recursos. Había encontrado a los auditores. Había seguido trabajando. Había esperado hasta tenerlo enfrente para decírselo, y encima lo hacía con esa calma que no era frialdad sino algo mucho más difícil, dignidad controlada. Sigue como siempre, dijo finalmente. Eso pensaba. Y Paola se fue a atender la mesa siguiente. Durante la hora siguiente, Emilio la observó trabajar. La vio manejar a una señora que devolvió el croissant 2 veces. La vio ayudar a una pareja de turistas que no hablaban francés ni español, comunicándose con gestos y paciencia infinita.
La vio notar, sin que nadie se lo dijera, que el café de uno de los auditores se había enfriado y cambiarla antes de que él lo pidiera. Los auditores tomaban notas en sus teléfonos. Emilio no tomaba notas. Solo miraba. A las 12, los auditores se levantaron, pagaron y salieron. Paola esperó hasta que la puerta se cerró. Luego se acercó a la mesa del rincón, se quitó el delantal, lo dobló sobre el brazo, y dijo: «Ahora sí tenemos que hablar». Salieron juntos. Caminaron en silencio hasta el Guay. El banco frente a Notre Dame. El mismo de siempre. Se sentaron. «Grupe Vargas», dijo Paola simplemente. El silencio duró 3 segundos. En esos 3 segundos ella vio en su cara la confirmación de todo lo que ya sabía. «Paola». «El café Lumière», continuó ella, con voz quieta. «Los contratos». «El nombre en la carpeta de administración». Emilio no lo negó. «Sí», dijo. Una sola palabra. Con todo el peso de 2 semanas de omisión detrás. «¿Cuándo ibas a decírmelo?» «No lo sé». «Cuando encontrara el momento». «Cuando», se detuvo. «No lo encontré». «¿O no lo buscaste?» Él no respondió. «Me diste mi propio almuerzo de vuelta», dijo Paola, y su voz se quebró en las últimas palabras, no de llanto sino de algo más duro. «Y tú eres el dueño del lugar donde trabajo». Eso no es una coincidencia que se omite. Lo sé. ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué la mochila? ¿Por qué el sándwich? ¿Por qué el banco del Sena y Don Aurelio y el Quijote? Él la miró directamente. Porque llevaba 12 años sin saber si alguien me trataba bien por mí o por lo que tengo. Porque mi ex prometida tardó 2 segundos en responder cuando le pregunté si me amaría si no tuviera nada. 2 segundos que lo dijeron todo. Y necesitaba saber si todavía existía alguien que tratara bien a un desconocido sin esperar nada a cambio. Y decidiste usar mi café para ese experimento. La palabra experimento cayó entre los dos como algo que no debería haberse dicho pero que era exactamente lo correcto. No fue un experimento, dijo él. ¿Cómo lo llamas tú? Una búsqueda. Y encontré lo que buscaba. Encontraste a alguien que no sabía quién eras. Eso no es lo mismo. Paola. Y lo del banco, dijo ella, sin subir el tono. El préstamo que revisaron esta semana. La solicitud extraordinaria que nadie puede explicarme quién hizo. Emilio no lo negó tampoco. ¿Cuánto tiempo llevas interviniendo en mi vida sin pedirme permiso? No intervine en tu vida. Pedí que revisaran tu expediente con los criterios correctos. No deposité nada. No te regalé nada. Solo moví un papel. Emilio. Paola lo miró. Mover papeles cuando eres quien eres no es solo mover un papel. Eso es exactamente lo que no entiendes. Él se quedó callado. Tienes razón, dijo finalmente. No lo entiendo. Pero quiero entenderlo. Paola miró el río. Necesito pensar. Lo entiendo. No sé si lo entiendes. Se levantó. Porque tú puedes decidir quién sabe quién eres. Yo no tengo ese lujo. Caminó hacia el puente sin mirar atrás. Emilio se quedó en el banco, frente a Notre Dame, con el río moviéndose abajo en silencio. Y pensó que tal vez, esta vez, había llegado demasiado tarde para arreglar lo que había roto. Esa noche, Paola no durmió. A las 2 de la mañana fue a la cocina. Se hizo un café. Sacó el Quijote de la mesilla. Lo abrió en la primera página. Para la persona que sabe que el mejor viaje es el que aún no ha empezado. Lo leyó durante un rato. Pensó en la conversación del banco. En lo que él había dicho, una búsqueda. En lo que ella había respondido, encontraste a alguien que no sabía quién eras. Eso era verdad. Pero también era verdad que en 2 semanas, Emilio Vargas había escuchado su sueño con más atención que cualquier persona en 4 años. Que había ido al puesto de Don Aurelio y al banco del Sena sin que nadie se lo pidiera.
Que había cancelado juntas de negocios en 4 países para quedarse en una mesa del rincón. Eso también era verdad. El problema era que las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Cerró el libro. Tomó el teléfono. Escribió un mensaje y lo borró. Escribió otro. Lo borró también. Al final escribió solo: Café Lumière. Mañana a las 8, antes de que abra. Tienes media hora para explicarte. La respuesta llegó en 20 segundos. Ahí estaré. Paola dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y pensó que lo más difícil de esta situación no era la mentira. Era que la mentira estaba envuelta en algo que se parecía demasiado a lo real. El sábado a las 8 de la mañana, el Café Lumière estaba vacío. Las luces todavía en tenue. Las sillas sobre las mesas. Emilio esperaba en la puerta. No con la mochila. Con ropa sencilla, jersey gris, barba recortada. La misma cara. Sin el disfraz. Paola abrió con la llave de servicio. Entraron. Se sentaron en la mesa del rincón. Explícame, dijo ella. Emilio habló sin rodeos. Le contó los 12 años construyendo algo que al principio había sido genuino y que poco a poco se había llenado de intereses y cálculos. Le habló de la ex prometida y los 2 segundos de pausa. Le habló de Fernanda, su hermana, que gestionaba el grupo con eficiencia impecable pero que a veces le hacía sentir que era un activo más de la empresa. Le habló de la necesidad, que llevaba años sin saber nombrar, de estar en un lugar donde nadie supiera quién era. Entré aquí porque es mi café, dijo. Me quedé porque era el único lugar donde nadie me trataba como Emilio Vargas. Te trataban como un desconocido empapado. Exacto. Y eso era exactamente lo que necesitaba. ¿Y el banco? Sé que me pasé. Sé que no te pedí permiso. Tu expediente era perfectamente viable, los criterios de aprobación estaban mal aplicados. No te regalé nada. Solo pedí que lo revisaran bien. ¿Y crees que tienes derecho a hacer eso sin preguntarme? No. Pero lo hice. Porque quería que tuvieras lo que mereces y no sé hacer las cosas de manera pequeña. Es un defecto, no una virtud. Lo sé. Paola lo miró durante un momento largo. Si acepto ese préstamo, quiero que quede claro algo. Lo que quieras. Que es mío. Que lo pedí yo y lo devuelvo yo. Que no hay ninguna deuda contigo. El préstamo es tuyo. Siempre lo fue. Emilio. ¿Qué? Mover papeles cuando eres quien eres no es solo mover un papel. Eso es lo que no entiendes todavía. Él se quedó callado. Tienes razón, dijo finalmente. Pero quiero entenderlo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No el de 2 personas sin nada que decirse. El de 2 personas que acaban de decir lo más importante y están procesando lo que significa. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo él. Adelante. ¿Qué harías si pudieras rediseñar este café? Paola lo miró, sorprendida por el cambio. Miró el salón. Las sillas de terciopelo donde nadie se ponía cómodo. Las mesas pequeñas. Los precios que hacían calcular antes de pedir. Pondría sillones, dijo. Estanterías con libros. Más luz. Precios que la gente del barrio pudiera pagar sin pensárselo. Y en la entrada, algo escrito que dijera que todo el mundo es bienvenido. ¿Incluyendo mochileros empapados? Especialmente mochileros empapados. Una sonrisa pequeña cruzó la cara de Paola. La primera desde hacía 2 días. La próxima conversación importante, me la tienes antes de tomar la decisión, dijo ella. No después. Trato, dijo él. Trato, repitió ella. Y eso, por ahora, era suficiente. Lo que ocurrió el viernes siguiente nadie en el Café Lumière lo esperaba. Nadie excepto Emilio. Y tal vez tampoco él, no del todo. Esa mañana, Fernanda Vargas entró al Café Lumière a las 9 en punto. Sin avisar.
Fernanda tenía 44 años, llevaba el grupo en la sangre desde que su padre lo fundó, y tenía la clase de elegancia que no es casual sino calculada hasta el último detalle. Cabello recogido, traje sastre, ese paso de quien sabe que todos la miran y no le importa. Se fue directo a la barra. ¿Es usted Paola Serrano? Paola la reconoció de las fotos de prensa antes de que dijera el nombre. Soy yo. Fernanda Vargas. La hermana de Emilio. Necesito hablar con usted. Gilles observaba desde el otro extremo de la barra con la rigidez de quien no sabe si intervenir o hacerse invisible. Paola señaló la mesa del rincón. Se sentaron. Iré directa al tema, dijo Fernanda. Mi hermano lleva 3 semanas en París cuando debería estar en 4 países. Los inversores hacen preguntas. La Junta quiere respuestas. Y yo necesito saber qué está pasando. Lo que está pasando es que Emilio decidió sobre su tiempo, dijo Paola. Eso es algo que debería hablar con él. Ya hablo con él. Me dice que todo está bajo control. Entonces le cree. Lo que quiero saber, dijo Fernanda, sin alzar la voz pero endureciendo el tono, es qué quiere usted de él. Paola sostuvo la mirada sin parpadear. ¿Quiere que le diga que no quiero nada? Es verdad y no me va a creer. ¿Quiere que le diga que si quiero algo? También es verdad, pero no del tipo que le preocupa. Señora Vargas, abro mi propio negocio en 2 meses con un préstamo que saqué yo. No necesito nada de su hermano. ¿Y qué tiene de su hermano que no sea dinero? Paola pensó en la mesa del rincón y el sándwich y el banco del Sena y el Quijote y las tardes hablando de cafés donde la gente se sienta de verdad. Alguien que escucha, dijo simplemente. Fernanda la estudió un momento. Luego, inesperadamente, algo en su postura cambió. Muy poco. Lo suficiente. ¿Está bien? Preguntó, y la pregunta sonaba, por primera vez, a hermana y no a ejecutiva. Mucho mejor que cuando llegó, dijo Paola. Fernanda asintió una vez. Se levantó. Tomó el bolso. Se detuvo un momento antes de irse. El local de la Rue Descartes tiene una ubicación buena, dijo. Paola la miró. ¿Lo conoce? Conozco todos los locales disponibles del 5º distrito. Es mi trabajo. El ventanal da buena luz por las tardes. Y salió. Miriam se acercó desde la barra en cuanto la puerta se cerró. ¿Qué fue eso? Creo que fue una bendición, dijo Paola. A su manera. Pero lo que Paola no sabía era que la conversación de Fernanda no había terminado ahí. Que esa misma tarde, Fernanda Vargas llamó a Emilio. La conocí, dijo. Lo sé. Me lo dijo. Es diferente a lo que pensaba. ¿Qué pensabas? Que era una oportunista. No lo es. Emilio no respondió. Pero eso no cambia lo que necesito pedirte, continuó Fernanda. Emilio, la junta es la semana que viene. Si no apareces, van a interpretar que hay un problema. Y si hay un problema interpretado, se convierte en un problema real. Voy a estar. ¿Cuándo vuelves? No vuelvo todavía. Pero voy a la junta. Me pueden conectar por videoconferencia. Eso no es. Fernanda. El tono de Emilio cambió a algo que ella reconocía de las negociaciones difíciles. He dado 12 años a este grupo. Una semana más en París no va a hundirlo. Silencio. ¿Qué es tan importante que no puede esperar? Emilio miró por la ventana del hotel hacia las luces de París. Aprender algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Fernanda colgó sin responder. Pero no llamó a la junta para decir que había un problema. Lo que nadie sabía todavía era que alguien había estado grabando. No era la primera vez que pasaba en el Lumière. Los influencers de gastronomía de lujo lo visitaban con frecuencia, siempre buscando el detalle visual perfecto para un video corto. Y uno de ellos, que llevaba semanas con el teléfono apuntando a cada rincón del salón, había captado algo que no buscaba.
El momento exacto en que Paola, en pleno turno de la mañana, se detuvo junto a una mesa vacía, sacó el teléfono, leyó algo, y se quedó completamente quieta durante 5 segundos. 5 segundos de una mujer mirando una pantalla con una expresión que no era sorpresa ni alegría ni dolor sino las tres cosas al mismo tiempo. Luego guardó el teléfono. Respiró. Siguió trabajando como si nada. El influencer no sabía exactamente lo que había captado. Solo sabía que tenía algo que la gente iba a querer ver. Lo subió esa misma tarde con el título: La mesera del Café Lumière recibe una noticia mientras trabaja y no puede disimularlo, Saint-Germain. En 12 horas tenía 800.000 reproducciones. En 24 horas tenía 3 millones. Los comentarios eran de todo tipo. ¿Qué le pasó? Que alguien le diga que estoy aquí para lo que necesite. Se la ve tan sola. Hay algo en esa mujer que no puedo explicar. Y entre los comentarios, uno que apareció repetido decenas de veces hasta convertirse en el más popular. ¿Alguien sabe quién es? Parece que trabaja en el Café Lumière de Saint-Germain. ¿El del Grupo Vargas? Y debajo de ese, con 4.000 respuestas. Sí. Se llama Paola Serrano. Y el hombre con la mochila que ha estado yendo a Lumière las últimas semanas es Emilio Vargas en persona. Lo que Paola no sabía, todavía dormida en su departamento de 20 metros cuadrados, era que mientras ella descansaba, su nombre y su cara estaban circulando por 3 millones de pantallas. Ni que Fernanda Vargas, que no dormía nunca antes de las 2 de la mañana, acababa de ver el video por primera vez y había marcado el número de Emilio. Ni que Emilio había rechazado la llamada. Ni que Fernanda había tomado el primer vuelo a París de la mañana siguiente. Paola no se enteró de nada de eso hasta el sábado por la mañana. Fue Miriam quien la esperó en el vestuario con el teléfono en la mano. Párate un momento antes de entrar al turno. Paola lo miró. Se veía a sí misma desde el ángulo de una cámara discreta que no había visto. 5 segundos de quietud que, vista desde fuera, contaban una historia que ella no había querido mostrar. No cerró el video cuando terminó. Lo vio 2 veces más. Luego leyó los comentarios. Tardó 4 minutos en llegar al que decía su nombre completo y su lugar de trabajo. ¿Gilles lo sabe? Llegó hace 15 minutos con el teléfono en la mano y una llamada del departamento de comunicaciones del grupo. Paola cerró el video. Apoyó el teléfono en el banco del vestuario. ¿Cuántas reproducciones tiene? Esta mañana, 3.200.000. Paola asintió despacio. Se anudó el delantal. Vamos. Gilles la esperaba en la barra con la expresión de alguien que ha recibido una llamada que no esperaba. Serrano. Bajó la voz. El video está generando mucho tráfico hacia el establecimiento. Ya hay 4 periodistas afuera. Y el grupo ha pedido una respuesta de comunicación corporativa. ¿Una respuesta sobre qué? Sobre la relación entre usted y el señor Vargas. Gilles se incomoda visiblemente. Alguien de comunicaciones del grupo va a venir esta tarde a hablar con usted y a darle unas pautas sobre qué decir si alguien le pregunta. Paola lo miró. ¿El señor Vargas sabe que están haciendo esto? El señor Vargas, Gilles carraspeó. El señor Vargas está al tanto de la situación del video. El equipo de comunicaciones actúa de forma preventiva. O sea que sin consultarme, el equipo de comunicaciones del grupo va a venir a decirme qué puedo y qué no puedo decir sobre mi propia vida. Gilles no respondió. Paola tomó el teléfono y marcó. Emilio contestó al primer tono. ¿Sabes lo que está pasando aquí? Dijo ella, sin preámbulo. Me enteré hace media hora. Estoy en camino. Tu equipo de comunicaciones quiere darme pautas sobre qué decir. Un silencio. Eso no va a pasar, dijo Emilio. ¿Lo sabes tú o lo sabe tu equipo? Lo va a saber todo el mundo en 10 minutos. Colgó. Gilles la miraba. ¿Qué dijo? Que está en camino. Emilio Vargas entró al Café Lumière a las 11 menos cuarto. Sin mochila. Sin disfraz. Con traje,
por primera vez desde que Paola lo conocía, aunque sin corbata, con el primer botón abierto de la camisa. Era, visiblemente, otra persona. Y era, al mismo tiempo, la misma. Los clientes del salón lo miraron. Algunos lo reconocieron. Uno sacó el teléfono. Emilio fue directo a la barra donde Gilles esperaba con una tableta en la mano y el teléfono sonando. «Cancela la visita de comunicaciones», dijo Emilio. «Nadie va a hablar con Paola sobre este tema excepto yo». Gilles parpadeó. «Señor Vargas, el protocolo de crisis de comunicación establece que...» «Cancélalo, Gilles». Gilles canceló. Emilio se volvió hacia Paola. Ella lo miraba desde el otro lado de la barra con los brazos cruzados y esa expresión que él ya conocía. No hostil, pero sin concesiones gratuitas. ¿Podemos hablar fuera?, dijo él. Estoy en turno. Sé que estás en turno. Por favor. Paola miró a Miriam. Miriam asintió con un gesto pequeño. Salieron. Afuera había 2 periodistas con cámaras. Emilio los ignoró con la práctica de quien lleva años haciéndolo. Caminaron media manzana hasta que encontraron un portal tranquilo. Lo del equipo de comunicaciones no fue mi idea, dijo Emilio. Actúan por protocolo cuando hay exposición mediática que involucra al grupo. Lo entiendo. Paola lo miró. Lo que no entiendo es por qué, cuando ocurre algo que me involucra, siempre me entero cuando la decisión ya está tomada. Tienes razón. Emilio, si vas a estar en mi vida, necesito que eso cambie. No como favor. Como condición. Él la miró. Condición aceptada. ¿Y el video? El video es tuyo. Tus 5 segundos, tu imagen, tu historia. Nadie del grupo va a usarlos para nada sin tu permiso explícito. Lo voy a poner por escrito si quieres. Paola lo consideró. No hace falta por escrito. Pero si lo incumples, sí. Justo. Silencio. ¿Sabes cuántas reproducciones tiene?, dijo ella. 3 millones y pico cuando lo vi esta mañana. ¿Y sabes cuál es la ironía? ¿Cuál? Que el momento que grabaron fue cuando leí el correo del banco diciendo que el préstamo estaba aprobado. Emilio no dijo nada. Ese momento que tiene 3 millones de vistas, continuó Paola, fue el momento en que me enteré de que habías intervenido en mi vida sin pedirme permiso. Y que la gente lo interpreta como algo bonito. ¿Y no lo es? Todavía no lo sé, dijo ella. Depende de lo que venga después. Lo que vino después fue esto. Fernanda Vargas convocó una reunión de emergencia del Consejo Directivo del Grupo Vargas para el lunes siguiente. Motivo oficial. Revisión de protocolo de comunicación en situaciones de exposición mediática no planificada. Motivo real, presionar a Emilio para que volviera a las operaciones regulares y cortara de forma limpia cualquier relación que pudiera complicar la imagen del grupo. Emilio asistió a la reunión. Por videoconferencia, desde París, con el Café Lumière visible al fondo de la pantalla. Fernanda lo vio en la pantalla y apretó los labios. Emilio, el Consejo necesita saber cuál es tu posición respecto a la situación mediática generada esta semana. Mi posición, dijo Emilio, con esa calma de las negociaciones difíciles, es que el Grupo Vargas no tiene ninguna posición que tomar sobre la vida personal de sus empleados ni de sus directivos. ¿El video ha vinculado públicamente al grupo con? El video es de 3 millones de personas viendo a una mujer recibir una buena noticia. Eso no es una crisis. Si el Consejo considera que ese video es un problema para el grupo, les sugiero que recalibren qué consideran un problema. Silencio en la sala de reuniones de Milán. Lo que sí voy a comunicarles, continuó Emilio, es que el Café Lumière va a implementar una serie de cambios en los próximos meses. Reforma de espacio, ajuste de precios en el menú del desayuno, integración de una sección de libros. Los detalles los recibirán por escrito esta semana. Fernanda lo miraba en la pantalla. ¿Esos cambios vienen de una evaluación corporativa? Vienen de 3 semanas de observación directa del establecimiento como cliente anónimo.
Y de escuchar a las personas que trabajan ahí todos los días. Otro silencio. ¿Tiene algo más que agregar el consejo?, dijo Emilio. Nadie respondió. Bien. Hablamos el próximo lunes. Cerró la videoconferencia. Se quedó solo en la habitación del hotel. Afuera, París seguía con su ruido habitual. Tomó el teléfono. Escribió a Paola. La reunión terminó. ¿Tienes tiempo esta tarde para ver el local de las Ruedes Cartes? La respuesta llegó en 1 minuto. A las 5. Te espero en el puesto de don Aurelio. El local de las Ruedes Cartes tenía la fachada un poco desgastada y las paredes interiores que pedían pintura a gritos. Pero tenía un ventanal que a las 5 de la tarde llenaba el espacio de una luz que no se compraba en los locales más caros del barrio. Paola y Emilio se pararon delante. El letrero de en arriendo tenía el número del propietario. ¿Qué te parece?, dijo ella. Emilio miró el local. Miró la calle. Miró el ventanal. Tiene la luz correcta. Eso mismo pienso yo. Paola llamó al propietario ese mismo día. Las negociaciones fueron de ella. Emilio estuvo presente en la primera reunión y luego se mantuvo un paso atrás, porque habían hablado de eso, este era su proyecto. Las decisiones eran de ella. ¿No te cuesta?, le preguntó Paola una tarde. Estar aquí y no controlar. Mucho, dijo él. Pero estoy aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo exactamente? Que hay cosas que no mejoran cuando las controlas. Las obras empezaron en octubre. Miriam la ayudaba los fines de semana. Don Aurelio reservó 3 cajas de libros, para cuando abras, cara. Emilio aparecía los martes por la tarde con el traje del trabajo y se ponía a pintar paredes sin que nadie se lo pidiera. La primera vez, uno de los obreros lo miró con desconfianza. «Es amigo mío», dijo Paola. «Dale un rodillo». Emilio pintó durante 4 horas seguidas. «¿Sabes que tienes pintura en el pelo?», le dijo ella al final del día. «Tú también». Se rieron los dos, solos en el local vacío con olor a pintura y al café que alguien había traído en términos. Emilio. ¿Qué? Gracias. Por el Quijote. Fue lo primero. Él la miró. No fue lo primero. Lo primero fue el sándwich. Paola bajó el rodillo. Y lo besó. No fue un beso de película, con la pintura y el polvo y las cajas de libros apiladas. Fue un beso de 2 personas que llevan demasiado tiempo diciendo lo que piensan y descubren de repente que hay otra forma de decirlo. Cuando se separaron, Emilio tenía una expresión que ella nunca le había visto. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Nada. Es que hacía mucho tiempo que no pasaba nada que valiera la pena recordar. Ahora sí. La escena que te prometí al principio. La que la gente del Café Lumière todavía comenta cuando creen que nadie los escucha. Fue un viernes de noviembre, 2 semanas después del video viral. El turno de la mañana estaba lleno. Gilles Marchetti detrás de la barra con su traje y su nudo de corbata de siempre. Miriam recorriendo las mesas. Paola atendiendo una reserva de grupo en el fondo. A las 10:15, la puerta se abrió. Entró Emilio Vargas. Sin mochila. Sin disfraz. Con el traje de los ejecutivos y los ojos de siempre. Y entró con Fernanda. Fernanda Vargas, directora de operaciones del Grupo Vargas, que llevaba semanas intentando que Emilio volviera a Milán y que había llegado a París esa mañana con la intención de hablar con él en persona sobre el futuro del grupo y sobre sus prioridades. Se sentaron. Mesa 2. No la del rincón. Paola los vio entrar desde el fondo del salón. Continuó atendiendo la reserva de grupo. Terminó. Se acercó a mesa 2. Bonjour. ¿Qué van a tomar? Fernanda la miró. 2 capuchinos, por favor. Enseguida. Paola fue a la barra. Preparó los capuchinos. Los llevó. Mientras los ponía en la mesa, escuchó a Fernanda decir,
en un tono bajo pero perfectamente audible para ella. Emilio, el consejo necesita saber si vas a dirigir este grupo o si vas a quedarte en París indefinidamente sirviendo de inspiración para videos virales. Paola puso los capuchinos en la mesa. Se quedó un segundo de más. Emilio la miró. Ella lo miró. Y entonces hizo algo que no estaba en ningún protocolo de servicio del Café Lumière. Pero llevo 3 semanas escuchando conversaciones sobre lo que Emilio debería hacer con su tiempo, y me parece que es él quien debería decidirlo. No porque sea el dueño de este café, aunque lo es. Sino porque es una persona. Y las personas deciden sobre su propio tiempo. Silencio total en la mesa. Fernanda la miraba con una expresión que oscilaba entre la indignación y algo más difícil de nombrar. Además, continuó Paola, con esa calma suya que no era frialdad sino algo mucho más difícil. Si el consejo directivo del Grupo Vargas considera que su director general siendo feliz es un problema corporativo, creo que el problema no es Emilio. Nadie habló durante 3 segundos. Luego Emilio Vargas, el multimillonario dueño del Café Lumière, se rió. Una risa baja, genuina, de alguien completamente en su lugar. Fernanda lo miró. Luego miró a Paola. Y algo en su expresión cambió. ¿Cuántos establecimientos tiene pensado abrir? Preguntó Fernanda, con un tono diferente. 1, dijo Paola. Pequeño. En la Rue Descartes. El del ventanal. El del ventanal. Fernanda tomó el capuchino. Lo bebió. Bueno, dijo finalmente. Supongo que algo de tiempo más en París no va a hundir el grupo. Y eso, en el lenguaje de Fernanda Vargas, era lo más parecido a una bendición que Paola iba a recibir de ella. Gilles, desde la barra, seguía con los ojos abiertos como platos. Miriam, desde el otro extremo del salón, le mandó a Paola un pulgar arriba discreto. Y Paola se levantó, recogió la bandeja, y fue a atender la siguiente mesa. El primer día de febrero, a las 10 de la mañana, Paola Serrano abrió las puertas del Café Lumière du Libre. Pequeño. Con sillones de verdad y estanterías hasta el techo. Precios que nadie calculaba antes de pedir. El olor a café y a papel viejo mezclado de una manera que era, inmediatamente, hogareño. En la fachada, en letras doradas. Café Lumière du Libre. Donde todos son bienvenidos, especialmente los que necesitan sentarse un rato. Miriam llegó a las 9 para ayudar. Don Aurelio a las 9:30 con una caja de libros bajo el brazo y el Quijote enmarcado que había prometido. Para la primera pared, dijo. Paola lo colgó ella misma. A las 10, había 10 personas esperando en la calle. A las 11, no quedaba mesa libre. Emilio llegó a las 12. Sin mochila, sin traje. Ropa sencilla y los ojos de alguien que no necesita ser otra cosa más que lo que es. Se sentó en el sillón del rincón. Paola le llevó el café sin que lo pidiera. ¿Qué te parece? Él miró el local. Las estanterías. La gente sentada de verdad. Los niños en el suelo con libros. Don Aurelio con su café y una novela en el regazo. Que es exactamente lo que dijiste que sería. Y que ojalá hubiera más lugares así. Paola se sentó frente a él. 2 minutos. Tenía mesas que atender y turno por delante, pero se tomó 2 minutos. ¿Te acuerdas del primer día? La lluvia. La mochila. El café que te pediste sin saber si podías pagarlo. Él sonrió. Me acuerdo. Yo también me acordaré siempre. Y me alegro de haber abierto la puerta. Yo me alegro de haber entrado empapado. Paola se levantó, tomó la bandeja. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Todavía te debo un sándwich. Emilio se rió. Una risa baja, genuina, de alguien completamente en su lugar. Guárdalo para cuando lo necesite. Trato, dijo ella. Y fue a atender a sus clientes. 3 meses después, en un martes de mayo, don Aurelio cerró su puesto media hora antes. Caminó hasta el Café Lumière du Libre.
Se sentó en su sillón. Cuando Paola le llevó el café, había algo en la mesa. Un sobre sin nombre. Ábrelo, dijo don Aurelio. Dentro, una nota. La letra que ya conocía. Hay una pregunta que llevo semanas queriendo hacerte. Y quiero hacértela aquí, en tu lugar, que es también el mío. ¿Te casas conmigo? Sin millonarios ni mochileros. Solo nosotros. Paola levantó la vista. Emilio estaba en la puerta. Sin mochila vieja ni traje de ejecutivo. Con ropa sencilla y los ojos que habían aprendido, en esos meses, a no calcular nada. El local estaba lleno. Miriam detrás de la barra. Don Aurelio con su café. Clientes habituales que ya no eran extraños. Paola lo miró durante un segundo largo. ¿Sabes cuál era mi condición? Él asintió. Nada de boda de millonario. Nada de boda de millonario, confirmó ella. Algo pequeño. Con la gente que importa. Trato, dijo él. Entonces sí, dijo Paola. Don Aurelio aplaudió solo. Miriam desde la barra. 3 clientes que habían escuchado sin querer aplaudieron también, porque en los lugares donde la gente se sienta de verdad, a veces ocurren cosas que vale la pena celebrar. Y afuera, en la fachada de la Rue Descartes, las letras doradas brillaban bajo el sol de mayo. Donde todos son bienvenidos, especialmente los que necesitan sentarse un rato. Eso incluía, especialmente, a los millonarios que habían olvidado cómo ser personas. Y a las meseras que nunca habían olvidado serlo. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Paola hizo bien en perdonar a Emilio a pesar de la mentira, o el engaño era demasiado grande para olvidarlo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.